Bueno, quería comenzar agradeciendo los que comenzábamos en la mañana de hoy con estos vídeos recordatorios de aquellos militantes que llevan más de 40 años en el Partido Socialista e incluso recordando los tiempos, la dificultad que existía por luchar por la igualdad, por la libertad, por el trabajo y por las posibilidades y el futuro, ¿no? Para una isla que en aquel entonces pues estaba obviamente abandonada, que veníamos de una dictadura, y aquellos que éramos muy pequeños todavía cuando se produjo el afortunado desenlace de que, ya que hoy estamos también coincidiendo con el entierro de su santidad, a la cual también le enviamos desde aquí, pues que tenga un descanso, pues tuviéramos la suerte de que un dictador como Franco muriera y que pudiéramos avanzar en libertades. Y creo que eso se ha conseguido fundamentalmente a un partido como el Partido Socialista. Y creo que ha luchado por esos derechos, esas igualdades entre hombres y mujeres, esas oportunidades para una ciudadanía como la española de esa posguerra. Y creo que los compañeros y compañeras que hoy han intervenido esta mañana en este vídeo de reconocimiento de más de 40 años de militancia son el fiel reflejo y el orgullo y la visión que nos obliga a nosotros hoy a no olvidar ese legado, sino avanzar en avances en las libertades, en las opciones y en las oportunidades para que nuestros hijos y nuestros descendientes puedan estar o encontrar una isla mejor que la que nos dejaron ellos a nosotros con esa lucha. Por lo tanto, pido un fuerte aplauso para estos compañeras y compañeros. He tomado la decisión en este proceso abierto de renovación de la dirección del Partido Socialista con humildad y desde la experiencia que me da el tiempo y afrontar el reto con la ilusión del primer día como secretario general. Hace ya la primera vez que fui elegido secretario general y los socialistas de Fuerteventura y las socialistas me dieron su apoyo, fue allá por el 2012. En aquel entonces los congresos, igual que hoy, se rigen por sus estatutos, pero desde luego desde la opinión, desde la discrepancia, desde las reuniones, y que eran incluso más extensos que en el día de hoy. Había esos debates y que se están produciendo y se producían, sobre todo en ponencias marcos, en diferentes ideas o propuestas que solo quieren reflejarse en un documento que nos va a permitir a nosotros afrontar la realidad de Fuerteventura. La experiencia te dice, y la humildad también, que debes de contar con todas y con todos, y yo quiero contar con todas y con todos, y agradecer a la ejecutiva saliente y a la entrante el esfuerzo, no solo que han hecho, sino el que deben de hacer y el que tenemos que hacer, no por mí, no por mi candidatura como secretario general o reelección del secretario general, sino por los ciudadanos de Fuerteventura, porque le debemos aportar lo mejor de nuestras capacidades para mejorar en la calidad de vida de los ciudadanos de esta isla. Y estoy convencido que así lo haremos con esa responsabilidad, con ese sosiego y con esa única visión, sin pensar en personalismo, sino pensar en toda una isla que nos está mirando qué es lo que debemos de hacer para mejorar su calidad de vida. Y tengan en cuenta que recibimos miles y miles de votos de los ciudadanos de esta isla. Y lo recibimos porque planteamos, trabajamos y luchamos por mejorar su calidad de vida. Y por lo tanto, a ellos nos debemos el respeto. Decir también que evidentemente el hoy ser socialista o socialdemócrata, como es el Partido Socialista, no es absolutamente nada difícil, es mucho más fácil. Pero sí es verdad que tenemos un reto por delante, que es el de continuar demostrando el por qué el ciudadano debe de elegir una opción socialdemócrata. En una isla como esta, en la que obviamente su juventud, una vez formada, abandona la misma porque no tiene una oportunidad de implantación de su trabajo, tenemos que trabajar en que se queden esas oportunidades. A eso se llama diversificación económica, porque los retos, los trabajos del futuro, los trabajos de las y los jóvenes de la isla de Fuerteventura que se han ido a formar fuera, que han costado dinero a su familia, deben de encontrar en la isla de Fuerteventura una oportunidad de desarrollo, más allá de la obligatoriedad de abandonarla. Y eso creo que este partido lo representa, y lo representa desde el Gobierno de España, duplicando y triplicando el nivel de becas. Y debemos de ayudar a muchas familias a que efectivamente puedan acogerse sus hijos a esa beca. Y tenemos que abrirnos en esa parte de la formación para ayudar a muchas familias que muchas veces no saben ni cómo tramitarla. Y creo que es una obligación de hacerlo. Debemos también afrontar el problema de la vivienda. Y es evidente
que tenemos o podemos tener parte de culpa en ello y tenemos que reconocer que gobernamos o cogobernamos en diferentes municipios y tenemos que hacernos valer en poder tener ese suelo disponible para poder construir esas viviendas, donde estemos gobernando, donde estemos en la oposición, aunque nos cueste la oposición, porque es un debate que no tiene mayor recorrido, sino la realidad que tenemos hoy en la isla de Fuerteventura, con una juventud que no tiene posibilidades al acceso de la vivienda, por dos cuestiones. Una, por el incremento del precio y otra, porque no hay suelo clasificado para ello. Por lo tanto, ese es el debate y el que nos vamos a concentrar y en las propuestas que nos vamos a concentrar para que haya vivienda en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir sabiendo qué es lo que queremos hacer y lo que queremos hacer como ejecutiva. Y creo que lo estoy diciendo bastante claro. En la ponencia marco, básicamente lo propondría. Y tenemos que ayudar a la industria turística. Vivimos el 85% de nuestra riqueza insular, del PIB de la isla de Fuerteventura, desde la industria turística. Y por lo tanto tenemos que atender la única industria que tenemos. Recuerdo perfectamente cuando me tocó vivir la parte de presidencia del Cabildo y además también siendo secretario general del Partido Socialista, el COVID, el cierre, el cero turístico en la isla de Fuerteventura. Y recuerdo también las acciones que tomamos como gobierno de la isla de Fuerteventura con los partidos que gobernaban con nosotros, con Nueva Canarias y con Podemos, las decisiones que se tomaron en aquel entonces, y con AMF también gobernamos, era una alianza Nueva Canarias, AMF gobernamos, y tomamos una serie de decisiones que en aquel entonces fuimos criticados, pero fuimos pioneros. Dimos en Fuerteventura asistencia y de comida de primera necesidad a 13.000 personas en Canarias. Fuimos los primeros que lo hicimos. Luego vinieron otras islas con otros presupuestos y hicieron más. Y por lo tanto, hay que ver la Fuerteventura en la que teníamos, donde parecía que todo iba de maravilla, de pleno empleo. Sin embargo, estamos en niveles de pobreza que hay que trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. Estamos en niveles de pobreza en aquel entonces y hoy todavía en niveles de pobreza que en apariencia, siendo la industria turística la generadora de la economía de la isla, no hay un reparto equitativo. No lo está habiendo. Y por lo tanto hay que ayudar a los trabajadores, a las trabajadoras y también a las empresas para mantener su nivel de empleo en la isla de Fuerteventura. Hoy, donde vivimos, en la isla de Fuerteventura, la necesidad de empleo y de mano de obra es un reclamo por la inmensa mayoría de nuestras empresas. Pero desde luego la formación de esa mano de obra en la isla de Fuerteventura brilla por su ausencia y tenemos que reclamarla. ¿Por qué debemos de reclamarla? Porque en los últimos años, no solo estos dos, sino los 4, ya lo decía la compañera Nira Fierro antes, mi forma de pedir las cosas. Pero bueno, la realidad es que si no se ha construido un colegio, ni un centro, ni un instituto, ni la formación profesional se ha ampliado el catálogo de formación, ¿cómo vamos a tener personas formadas en la isla de Fuerteventura que no quisieran tener o que no hayan podido tener acceso a una carrera universitaria? Y el tiempo pasa y la vida pasa para absolutamente todo. Por lo tanto, en formación debemos de hacerlo. Y si no se quiere hacer por el Gobierno de Canarias, debemos tener nosotros la posibilidad de derivar o desviar esos recursos económicos para formarlo. Mire, un simple ejemplo. Quiero ir a los detalles, a lo concreto, a lo que la gente entiende. Nosotros, por ejemplo, en formación marítima, tenemos un instituto en Lanzarote, otro que lo paga el Gobierno de Canarias, otro en Gran Canaria y otro en Tenerife. Sin embargo, los y las majoreros que quieren el ámbito marítimo de formación se tienen que ir a otras islas, pero tampoco nos dan permiso para poder realizarlo nosotros aquí, desde lo público. No queremos absolutamente que nos regalen nada, pero tampoco queremos que nos impidan nada. Porque cuando se habla de centralismo, que si España no da a los gobiernos autónomos y sobre todo a los gobiernos nacionalistas o nacionalistas, luego la centralidad queda en Tenerife o en Gran Canaria, pero no hay una descentralidad hacia islas como Fuerteventura o Lanzarote, los cabildos. Y hay que decirles alto y claro a quien gobierna en el Gobierno de Canarias que también los que gobiernan, o los técnicos, los funcionarios, ya no digo si no quieren, incluso hasta los políticos, tienen la misma capacidad, capacitación y formación que se han tenido otros y otras para otras islas. Por lo tanto, es más fácil que nosotros podamos aplicar políticas de renovación y de creación nueva de centros de formación, tanto formación profesional o incluso cualquier colegio o cualquier instituto, pero también, además, de gastar los recursos en vivienda. Cuando vemos que no se hace absolutamente nada en vivienda, en materia de vivienda, en el Gobierno de Canarias, cuando tiene del Estado más de 600 millones de euros y no es capaz de ceder esas competencias que nos dan ahora con una reforma de una ley exprés
competencia de los cabildos no podemos materializarla. Por lo tanto, tenemos que hacer, y compañeras y compañeros del Partido Socialista en las instituciones, tanto en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Canarias, yo creo que es hora de ir proponiendo cosas de que yo creo que somos mayores de edad y descentralizar lo que realmente ocupa, porque si no ocurre que el Gobierno de Canarias deja de gastar 1.570 millones de euros. Más de 1.500 millones de euros. Por lo tanto, y voy concluyendo, decirles que los objetivos de Fuerteventura y del Partido Socialista para estos 3 años son muy claros. Lo primero, como siempre, ocuparnos de aquellos que están más necesitados, pero con un mayor esfuerzo, un mayor implicación que como hemos hecho hasta ahora. No quedarnos en los eslóganes, sino simplemente crear y activar esas instituciones, en este caso el partido, abrirlo para aquellas personas que necesitan nuestro apoyo, ayudarles realmente, pero con nuestro propio trabajo. En segundo lugar, una Fuerteventura que sea sostenible, pero voy a utilizar esta palabra como realmente se debe utilizar. ¿Qué es la sostenibilidad en la isla de Fuerteventura? La sostenibilidad en la isla de Fuerteventura podría pasar perfectamente por una tasa turística. Puede pasar perfectamente por ella, pero abramos el debate para poder hacerlo. ¿En qué sentido? Porque bueno, porque ahora mismo nos van a cobrar o estamos pagando más por cuestiones tan sencillas que como el IBI, la basura, el recibo de la basura. Por lo tanto, deberían al menos esa basura que se genera poder hacerla y poder permitirnos para arreglar nuestro entorno. Una isla más sostenible pasa porque realmente apliquemos economía circular o apliquemos realmente economía azul. Es decir, ¿para qué Unión Europea apoya 2 grandes estrategias en cuanto a economía circular o en cuanto a economía azul? Para poder diversificar la economía. Y a día de hoy, ni en Canarias ni en Fuerteventura se están aplicando esas políticas económicas. Y esas políticas económicas no son otras que recabar fondos para que finalmente podamos tener un mejor entorno en nuestra isla, utilizar y monetarizar nuestros residuos para que podamos avanzar y diversificas el empleo. Y lo diversificas y además esa es una base que no podemos renunciar. Y una tercera cuestión en la isla de Fuerteventura que debemos, yo creo que mirar con orgullo y mirar claramente a los ciudadanos y decirles, nosotros como Partido Socialista jamás seremos una fuerza que cree inestabilidad, porque nosotros estamos para dar estabilidad en las instituciones donde nos han puesto los ciudadanos. Y eso creo que es una base importante y un reflejo claro de lo que los y las ciudadanas de la isla de Fuerteventura aprecian en un partido. Aprecian que cuando estás en una institución intentes mejorar y arreglar los problemas de ella, no que estés jugando a desestabilizar la isla de Fuerteventura. Yo creo que las instituciones de Fuerteventura, en este momento, el Partido Socialista, en las que está o en las que esté en el futuro, siempre tiene que tener claro que seremos fieles a los acuerdos, a los pactos y sobre todo fieles a los ciudadanos de la isla de Fuerteventura. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias de verdad. Es un reto volver a presentarme al secretario general. Sé que hay relevo en este partido, lo sé. Sé que hay debate también en este partido, pero sí sé que también, que aunque yo no llego a los 40 años y estaba sumando antes y restando, llevo 37, 38 años afiliado a este partido y solo tengo 55. Muchas gracias por venir y buenos días.